¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal en YouTube? Como siempre, es un gusto que ustedes puedan ver mi video, visitar mi canal, poder comentarlos cada uno de ellos, ¿verdad? Porque no está restringida la mensajería o los comentarios. Y en el mejor de los casos, ¿verdad? Como lo he dicho anteriormente, puedan compartir esta información en sus redes sociales para poder llegar a más usuarios que necesite este tipo de información. Y más en el caso particular cuando estamos hablando de dinero, ¿verdad? Cuando estamos hablando de finanzas personales, cuando estamos hablando de finanzas corporativas. Entonces, para iniciar, les voy a leer un poco acerca del libro La conspiración de los ricos, escrito por Robert Kiyosaki, donde de preámbulo quiero compartirle esta pequeña información. En la primera parte del libro, donde habla de la conspiración contra la educación, Robert Kiyosaki menciona lo siguiente: como no tenemos suficiente inteligencia financiera para resolver nuestros problemas, esperamos que el gobierno lo haga por nosotros. Y con ello entregamos nuestra libertad y le otorgamos más y más y más y más control sobre nuestras vidas y nuestro dinero. Sigue diciendo Robert Kiyosaki: yo creo que el socialismo debilita a las personas y las mantiene así. En el catecismo me enseñaron que no debía regalar pescado a la gente, sino enseñarle a pescar. Pienso que la asistencia social y los rescates ilustran muy bien lo que significa regalar pescado a la gente en lugar de enseñarle a cubrir sus propias necesidades. Entonces, a un aspecto muy, pero muy personal, yo estoy totalmente de acuerdo con cada una de las palabras que acabo de leer del libro de La conspiración de los ricos. El que no entienda las finanzas siempre será pobre. En cada uno de los libros que ha escrito Robert Kiyosaki hace mucho hincapié en que todos los sistemas educativos de pregrado, ¿verdad? Particularmente lo que es primaria y secundaria, todos estos sistemas educativos en el mundo están diseñados para que el pobre siga siendo pobre o más pobre y que el rico siga siendo rico o más rico. Y esto no lo digo yo, Marcio Toruño, sino lo dice Robert Kiyosaki, ¿verdad? En cada uno de los libros que acabo de mencionar. Por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre menciona esto del sistema educativo, en La conspiración de los ricos, en el libro El cuadrante del flujo del dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono por último esto del cuadrante del flujo del dinero? Porque en el cuadrante del flujo del dinero hace una separación en 4 secciones. Al lado izquierdo usted va a encontrar el empleado y el autoempleado. Estas dos personas trabajan por dinero. Es decir, que el trabajador o el empleado entrega su tiempo, ¿verdad? Esas 8 horas diarias que da para su empleador, las entrega a cambio de dinero. En el caso del servicio profesional, que es un autoempleado, de igual manera, entrega su tiempo dando el servicio profesional a cambio de dinero. Entonces Robert Kiyosaki menciona que la única manera de poder convertirse en una persona con beneficio, donde usted pueda determinar cuánto es lo que desea ganar, esto solamente se hace perteneciendo al lado derecho del cuadrante del flujo del dinero, o así como lo menciona Juan Diego Gómez, ¿verdad? El colombiano coach financiero, que también habla del salto cuántico, cómo debe de ser el salto cuántico de un autoempleado o de una persona que da servicio profesional para que salte a ser un dueño o propietario de negocio. Y esto solamente se hace asociándose con otra persona para que puedan constituir una sociedad mercantil. Porque cuando ya está creada esta sociedad mercantil, al lado derecho superior del cuadrante del flujo del dinero, aquí usted no trabaja por dinero, aquí el dinero trabaja para usted. Así de sencillo le explica, ¿verdad? Cada uno de los libros de Robert Kiyosaki. Entonces, por eso es que ustedes ven de cómo es las finanzas, ¿verdad? De la mayoría de los negocios,
porque ellos son los que hacen la plata y esa plata trabaja para ellos. Siguiendo siempre con la parte financiera, no sé si ustedes han leído el libro Los secretos de la mente millonaria, donde T. Harv Eker menciona un sinnúmero, ¿verdad?, de consejos para convertirse en alguien exitoso financieramente. Entonces, les voy a decir lo siguiente. No crean ni una palabra de las que yo les voy a decir ahorita. Sí, sinceramente, así se lo digo. No crean ni una palabra de las que les voy a decir. Porque, ¿qué les puedo sugerir yo? ¿Con qué experiencia cuento? Solamente con la mía. Y eso no la convierte en una respuesta buena o mala, o cierta o falso, sino simplemente en mi experiencia. Es decir, mi respuesta no es la única. Puede ser que hayan otras soluciones, cómo resolverlo, pero yo les voy a compartir la siguiente información. ¿Qué necesita saber para ser un consumidor inteligente de información financiera? Algo básico y elemental. Las finanzas corporativas, en el caso de las empresas, tienen que ver con dos asuntos financieros. Están siempre preocupados en dos cosas. La primera es cómo deben de adquirir los recursos financieros, cómo deben de generar ingresos para la empresa, cómo deben de percibir un buen flujo de dinero. Esa es la primera pregunta que todo gerente, director financiero o contador general debe de preguntarse previo a la generación de recursos financieros. Segundo, cómo deben de asignar esos recursos financieros, es decir, cómo se deben de aplicar, en qué lo voy a gastar, en qué voy a invertir esos recursos financieros. Si tanto me ha costado obtener ese recurso, debo de darle una buena aplicación a ese recurso financiero para que me dé muy buenos rendimientos. Entonces, en cualquier tipo de empresa, en cualquier sector económico, estas son dos preguntas clave que usted como financiero se debe de hacer, ¿verdad?, de previo para identificar cómo debe de adquirir recursos financieros y cómo se deben de asignar estos mismos. Entonces, para poder contestar cómo adquirir recursos financieros, se tienen que hacer tres preguntas. Entonces, vamos a contestar la primera. ¿Cómo se adquirirá y financiará su empresa el inventario? ¿Cómo se debe de adquirir los equipos u otros bienes intangibles? Entonces, como les decía al inicio, ¿verdad?, estos ejemplos que yo les voy a dar son experiencias propias. Quizás no sea la única respuesta, quizás hay otros tipos de respuestas, ¿verdad? Pero esta es la experiencia viva que yo he tenido en el sector empresarial. Por ejemplo, ¿cómo se debe de adquirir el inventario? ¿Verdad? Cuando hablamos de adquisición de inventario, ustedes saben de que pueden haber dos maneras. O lo compro de contado o lo compro de crédito. Entonces, en este caso particular, les voy a dar un ejemplo de una empresa de transporte. Esta empresa de transporte adquiere sus llantas, ¿verdad?, porque se dedica al sector transporte, tiene cabezales, entonces adquiere las llantas de manera de contado. Estas llantas tienen un precio normal de $250, pero un cabezal puede usar 8 llantas mínimo y 9 con la que anda, ¿verdad?, en la que se conoce como quinta rueda, que anda detrás. Entonces estamos hablando de 8 llantas mínimo, 9 llantas ya con la de repuesto. Entonces, si ustedes hacen un cálculo, ¿verdad?, estamos hablando de 9 llantas por $250, estamos hablando de $2.250 comprado de contado para un equipo de reparto. Entonces, ¿cuál fue la oportunidad de negocio que se le presentó a esta empresa? Primero, tenía que
afiliarse o agremiarse a una asociación de transportistas. Lógicamente que esto incurre en un costo de afiliación, ¿verdad? Pero el costo de afiliación pues, era algo al alcance para la empresa y además era un pago anual. Entonces, la oportunidad de negocio fue la siguiente: tenía que agremiarse a esa asociación y esa asociación había constituido otra persona jurídica, que es una cooperativa. Esa cooperativa se encargaba de importar contenedores de llantas. Es decir, que si usted era afiliado a esa asociación, también podría obtener un crédito o una venta de contado de esa cooperativa. Es decir, que usted podía pasar de comprar una llanta de $250 a comprar una llanta en $230 o una llanta en $200. ¿Y eso qué significa? Significa que usted se estaba ahorrando $20 en una llanta o hasta $50 en otro tipo de llanta. Entonces estamos hablando de disminución de costos, oportunidad de negocio, y lógicamente que estamos ante, ante una situación de ahorro de recursos y por lo tanto hay un mejor rendimiento al final del ejercicio fiscal o ejercicio contable. Ese es el primer ejemplo que yo por acá le puedo compartir. Se dio la oportunidad de afiliarse a la asociación tenía otra persona jurídica, se accedía o se hacía la compra directa a esa cooperativa y estábamos hablando de ahorro de 20 hasta $50 por llanta, ¿verdad? Entonces, esa es una oportunidad. La otra oportunidad fue que si la empresa compraba más de 50 llantas, entonces le abría una línea de crédito. Entonces habría que analizar bien la situación. Si había disponibilidad, se hacía la compra directa, además de que eran compras de menores a 50 llantas, pero en el caso que se tuviera que adquirir mayor a 50 llantas, entonces estaba abierta la línea de crédito. Otra oportunidad de negocio para poder acceder a esa cantidad de inventario sin desembolsar dinero. Ahora, en el caso de los equipos, ¿verdad? Esta empresa de transporte, cuando yo llegué a prestarle servicio, esta no tenía ningún equipo de transporte, es decir, no tenía ningún equipo rodante, no tenía ningún cabezal dentro de los estados financieros. Entonces, lo que ocurrió acá es de que al analizar un poco la situación financiera de la empresa, lo que se podía ver es que había entre 10 a 12 proveedores de servicios, ¿verdad? El cual eran prestados a través de un contrato de servicios de transporte, y la idea fue ir disminuyendo los contratos o los servicios de transporte a través de la adquisición de equipos de transporte propios de la empresa para que ya se fuera disminuyendo la carga con los proveedores. Entonces, si esta empresa era capaz de tener entre 100,000 y hasta $150,000 disponibles en cash, ¿verdad? Efectivo al final de cada mes, esto significa de que perfectamente podía comprar entre 2, ¿verdad? Y hasta 3 cabezales mensuales. Esto para solo el inicio o el arranque. Por ejemplo, si un cabezal podía andar en unos $20,000, perfectamente podía comprar hasta 1 o a 2 cabezales de manera mensual, y eso significaba que el saldo final del flujo de caja siempre iba a estar por encima de $100,000, y eso era más que suficiente para poder cubrir hasta 6 meses de operaciones de ese ciclo comercial o de servicio. Entonces, la idea fue adquirir 2 cabezales mensuales con esa capacidad que tenía la empresa, y con eso, ¿verdad? Adquiría el equipo y ya iba necesitando menos a los proveedores de servicios de transporte, y ya ese dinero le quedaba, el dinero o el viaje que hacía ese cabezal ya quedaba facturado para la empresa, ese ya no era para el proveedor de servicio, y además de eso aprovechábamos fiscalmente
que en la adquisición de ese equipo de transporte podíamos aprovechar, ¿verdad?, toditos los gastos de mantenimiento y el inventario consumible que podía generar este equipo de transporte. Recuerdo que hace un par de semanas, cuando daba una conferencia en el Colegio de Contadores Públicos, yo mencioné esto de la adquisición de equipo de manera en cash, de contado, ¿verdad? Entonces alguien comentó de que estaba afectando el flujo de caja, pero lo que quizás a mí se me olvidó mencionar es que en el caso de las empresas que tienen suficiente efectivo, demasiado efectivo, es decir, que estamos ante la presencia de un efectivo ocioso o un capital ocioso, entonces la mejor manera es adquirir equipos de transporte, en el caso particular de la empresa de servicio de transporte, y este fue, ¿verdad?, la mejor opción que tuvo para adquirir bienes, y ese dinero que antes se entregaba a los proveedores de servicios ya quedaba directamente para la empresa. Ahora, otra pregunta que también se puede contestar, siempre bajo la interrogante de cómo adquirir recursos financieros, ¿verdad? ¿Deberíamos de usar el dinero de los accionistas cuando hacemos una compra, o podemos hacer a través de fondos prestados o usar el efectivo generado internamente para adquirir los recursos? Entonces, bajo estos tres escenarios les comento lo siguiente. Uno, ¿verdad?, ¿cuándo hacer uso del dinero de los accionistas? Primero, esto ocurre solamente cuando una empresa está iniciando. Y si una empresa está iniciando, no tiene acceso al crédito. Si no tiene acceso al crédito y apenas está iniciando, eso significa que no tiene suficiente efectivo generado de manera interna. Pero si quiere hacer una inversión o quiere aumentar su capital de trabajo, entonces la única manera, la única opción bajo ese escenario que les estoy mencionando es pedir o solicitar dinero de los accionistas, ¿verdad? Ese es el primer punto. Entonces esa es la única manera de previo de que se pueda usar dinero de los accionistas, ¿verdad?, porque no hay acceso al crédito y tampoco se ha generado suficiente efectivo para poder cubrir ese aumento de capital de trabajo o tener ese dinero para hacer una inversión para la misma empresa. ¿Cuándo se puede pedir fondo prestado? En el caso de los fondos prestados es porque ya los accionistas dieron su aportación de capital social, ¿verdad?, para el patrimonio, y ya no tienen más dinero. Si los socios ya no tienen más dinero para poder invertir en la empresa y la empresa no tiene suficiente efectivo generado de manera interna, entonces habría que hacer uso, ¿verdad?, de los instrumentos financieros, en este caso hablando de los estados financieros. Esa va a ser la herramienta, esa va a ser la carta de presentación de esa empresa ante una entidad bancaria para poder otorgar, para poder optar a una línea de crédito, ¿verdad?, o a un crédito bancario. Entonces, cuando se presta, ¿verdad?, cuando no tiene dinero suficiente en el caso de los accionistas y cuando no hay efectivo suficiente generado de manera interna. Entonces, hacemos uso de los estados financieros para que, para demostrar, ¿verdad?, en este caso, solvencia. Recuerden que el hecho de no tener suficiente dinero generado internamente no significa que no tenga liquidez o solvencia, es decir, el poco efectivo o la disponibilidad de efectivo que tenga esta empresa puede ser suficiente para poder cubrir las obligaciones a corto plazo y por lo tanto mostrar solvencia y liquidez, y ante este primer escenario el banco puede otorgarle un crédito. Ahora, ¿cuánto tiempo demora la cobranza del dinero que deben los clientes? Esto es muy importante porque aquí se trata de, si usted tiene una política de crédito de otorgar, ¿verdad?, a sus clientes 30 días, significa que usted no va a llamar a ese cliente el día de hoy, que es el día 30, o el día de hoy que ya está vencida esa factura de crédito. Usted tiene que gestionar, ¿verdad? La gestión de cobro se hace de previo. Un correo, buenas tardes, le escribimos con el objetivo de recordarle de que en 5 días vence su facturación.
de que en 3 días vence su facturación, de que en 10 días vence su facturación. Es decir, que la gestión de cobranza debe de ser de previo al vencimiento de la política de crédito, para que tener siempre disponible efectivo antes del vencimiento. Eso es clave, ¿verdad? Cuando se prepara un flujo de caja, en el flujo de caja uno en teoría ya está proyectando de que ese dinero que va a recibir de una facturación del mes anterior ya lo va a tener seguro para esa quincena o para ese mes. Entonces es muy elemental, ¿verdad?, una buena gestión de cobro para que la recuperación de esa cartera de crédito sea eficiente. Entonces, estas son las 3 preguntas que siempre se debe de hacer. Ahora, ¿cómo debe de asignar esos recursos financieros? Recordemos que si nos ha costado obtener recursos financieros, también debemos de darle una asignación de manera inteligente a estos recursos financieros. Si pudiéramos invertir en varios proyectos, ¿cómo podemos determinar cuál generará el mayor valor a corto plazo? Entonces, en el caso particular, que estamos hablando de proyectos que generen mayor valor a corto plazo, recordemos que acá lo que tenemos que presentar son escenarios financieros. Si yo tengo 2 proyectos, entonces estos 2 proyectos, vamos a suponer, siempre con la empresa de transporte, vamos a suponer que la naviera, yo ya tengo un contrato de servicio con la naviera, y el primer contrato de servicio de transporte dice de que, por ejemplo, una suposición, a mí me está pagando $1.5 por cada kilómetro recorrido. Entonces es el primer proyecto. Y el segundo proyecto se trata de alquilarle chasis o rastra, ¿verdad? Entonces tenemos otro proyecto, otro servicio. En ese otro servicio de chasis, a mí me va a pagar, vamos a ponerle un precio así estimado, de $150, ¿verdad?, por cada viaje. Entonces, lo que hay que establecer ahí es lo siguiente: cuánto es el mayor rendimiento, ¿verdad?, a través de un flujo de caja. Eso es lo primero que tienen que hacer. Generar un flujo de caja, cuánto dinero es lo que está ingresando bajo el primer escenario, que es el servicio de transporte solamente el cabezal, cuántos son mis costos, cuántos son mis gastos o las salidas de dinero, y cuánto es lo que me va a generar en efectivo al final del mes. Y en el otro escenario, ¿verdad?, en el alquiler de los chasis y la rastra, cuánto es mi costo de mantenimiento y cuánto es lo que me va a generar al final. Es decir, que a través de un flujo de caja puedo determinar cuál de los proyectos me va a generar mayor valor a corto plazo. Además de que aquí podemos también hacer uso de los estados financieros pro forma. En el caso particular, sí, del estado de resultados pro forma. Yo puedo hacer mis proyecciones a un año de los 2 escenarios, y esos flujos de caja futuros, ¿verdad?, traérmelos a valor presente, y así poder comparar cuál me va a dar el mayor valor a corto plazo. Otra pregunta que también se tiene que hacer en el caso de la asignación de recursos financieros es: ¿qué retorno debe producir una inversión para que valga la pena hacerla? Entonces, vean, esto del retorno de una inversión es algo a criterio o a juicio del inversionista. Por ejemplo, alguien puede decir: yo me puedo conformar con un margen de ganancia del 30%. Otro inversionista puede decir: yo me conformo con obtener un 50%. Pero otro inversionista anda pensando en un 100% de ganancia. Entonces esto ya queda al juicio del inversionista. Pero hablando en términos promedio, para que valga la pena hacer una inversión, normalmente pueden dar en 1.5, ¿verdad?, la relación de la inversión realizada con el rendimiento obtenido. Ahora, ¿cómo debemos medir el retorno? Recuerden que el retorno se mide realizando estados financieros pro forma, y una vez teniendo los estados financieros pro forma,
traer toditos esos valores futuros que me va a generar mi proyecto de inversión a valor presente. Y así es como se mide un proyecto de inversión. También debemos de contestar cómo podemos determinar la rentabilidad de nuestra empresa. Recuerden que cuando hablamos de rentabilidad, automáticamente tenemos que pensar en un estado financiero, y ese estado financiero se llama estado de resultados. El estado de resultados es el que me va a determinar la rentabilidad de nuestra empresa. Pero como estamos hablando, siempre seguimos hablando de estado financiero pro forma, ¿verdad? Estamos hablando de estimaciones, suposiciones, estamos especulando sobre cuánto va a ser la rentabilidad de mi empresa. Entonces aquí también podemos utilizar otra herramienta que se llama TIR, que es la tasa interna de retorno. También es otra herramienta por la cual podemos usar para determinar la rentabilidad de una empresa. Igual, ¿verdad? Se hace uso de los valores futuros esperados, traerlos a valor presente y determinar cuánto será mi tasa interna de retorno. Entonces, esta es la información que le he preparado. Espero que esta información sea de mucho provecho.